Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Eh, bueno, el día de hoy TDS y Extralix nos hemos justamente puesto un poco la temática de poder realizar este webinar informativo técnico comercial para las personas que están interesadas justamente en una protección temprana, ¿no? De detección de humo. El día de hoy nos va a acompañar el señor Matías Trombetta. Mi nombre es Javier Raxumí, de TDS. Matías es, digamos, el representante oficial de Extralix acá en Argentina, quien hoy nos va a dar, digamos, las pautas de lo que es detección temprana para entornos industriales hostiles. Bueno, sin más, para no alargar esta presentación, lo dejo con Matías. Buenos días a todos, gracias Javier por la presentación y por el espacio, como siempre lo digo. Gracias a TDS por contribuir a la difusión de los sistemas de protección contra incendio, en particular de los sistemas VESDA. Nos vamos a organizar de la siguiente manera. Si quieren hacer cualquier consulta, lo hacen en la solapa de questions o chat. Para al final de la presentación poder responder o evacuar todas las dudas que surjan. Javier va a estar monitoreándolo en el caso que haya algo de importancia, cualquier cosa me parará como para hacer la aclaración pertinente. La intención es que se lleven de acá lo máximo posible y que les sea de utilidad. Lo que vamos a ver el día de hoy es la detección temprana de humo por aspiración para entornos industriales hostiles. Como mencionábamos, la agenda que vamos a ver hoy, vamos a hablar brevemente acerca de Extralis. Vamos a ver básicamente lo que es VESDA, lo que es la detección muy temprana de humo. El acrónimo de VESDA, eso es lo que significa, Very Early Smoke Detection Alarm. Vamos a ver parámetros de diseño con VESDA, el portfolio de productos, que es lo que nos comentaba, lo que hablábamos al inicio del webinar, acerca de un panorama general de los productos, del portfolio de productos que ofrece VESDA para sus soluciones y para los diseños. Vamos a ver la solución que nos convoca hoy del BLI para entornos industriales hostiles, una serie de aplicaciones y cómo se comunican estos equipos con los diferentes sistemas. Extralis forma parte de la familia de Honeywell, fue fundado en 1982, es el principal fabricante de sistemas de aviso temprano para detección de incendio por aspiración, ese es el acrónimo en español de VESDA. Comercializa sus productos en más de 100 países alrededor del mundo, cuenta con más de 400 empleados a nivel mundial también, y su headquarter, o sea, su puesto central, se encuentra en Melbourne, Australia. Extralis como tal ofrece dos líneas de productos principales para los sistemas de detección de incendio. Uno es VESDA, que es que uno de sus productos es el que vamos a hablar hoy, y otro es OSID, que son las barreras de humo para detección avanzada de incendio en espacios abiertos. La protección de los equipos VESDA alrededor del mundo lo realiza en edificios icónicos que podemos visualizar en las pantallas. En estos edificios, en algunos sectores, se encuentra instalado VESDA, a cual protege con su tecnología. VESDA, detección muy temprana de humo. Lo que tenemos que entender para este tipo de productos y lo que nos tenemos que preguntar como especificadores, como integradores, como instaladores de los sistemas de protección contra incendios, cuál es nuestra función como especialistas en protección contra incendios. Nosotros siempre vamos a ser especialistas frente a lo que es nuestro cliente. Y nuestra función principal es la de brindar la mayor cantidad de tiempo posible para poder salvaguardar tanto el patrimonio como las vidas humanas. Dicho esto, entender que VESDA, como tal, está compuesto por una red de tuberías. Esta red de tuberías, a ver si logro el puntero.
Esta red de tuberías está compuesta por orificios. Esos orificios son los que permiten que el aire o las partículas de aire sean aspiradas por esta red de tubería y se dirijan hacia el detector, en donde se encuentran las cámaras de detección, cámaras principalmente por láser, pero con tecnologías también de avanzadas, como es el caso de la nueva línea BESDAE, y allí es donde se produce la detección de estas partículas bien pequeñas. En cuanto a las etapas de un incendio, BESDA como tal ataca lo que es la etapa incipiente de un incendio, en donde las partículas son muy pequeñas, el humo es invisible, o sea, uno no puede percibir a través de los ojos el humo, solamente puede a través del sentido olfativo detectar de que hay presencia de algo que se está quemando. Por lo general, cuando se trata de cable, uno puede oler que hay un olor a quemado particular. Es en la instancia en donde BESDA actúa, a diferencia de los otros sistemas donde el humo ya tiene que ser visible para que la cámara logre detectar, o el haz, en el caso de los detectores lineales, logren detectar el humo que se encuentra en el ambiente, y obviamente a diferencia también de lo que pueden llegar a ser los detectores por llama o de calor, en donde la necesidad o la etapa de detección es con una gran cantidad de elevación térmica, de temperatura que haya en el ambiente, o llama en el caso de los de flama. La duración de la etapa en donde ataca, de esta primera etapa incipiente, donde ataca a los detectores, donde son útiles y son efectivos los detectores BESDA, puede llegar a durar horas, a diferencia de las otras instancias donde el tiempo se reduce y uno tiene que actuar más temprana, más aceleradamente para poder lograr una evacuación o una eventual contención del evento de forma inmediata. Obviamente que a medida que avanza también el incendio, la destrucción se va convirtiendo cada vez más, más destructiva o más elevada. La facilidad o la posibilidad que nos brinda los equipos de detección BESDA es la cantidad o los diferentes niveles de alerta o niveles o los thresholds, los disparadores que tienen. El primer nivel generalmente es un nivel de alerta, que es el primer nivel en donde nos brinda tiempo para generar una investigación. Un segundo nivel, y esto es a medida que el humo se va volviendo más denso, se va generando en mayor cantidad. Hay un segundo nivel de acción en donde se indica que el evento ha escalado y se necesita una inmediata atención. El fuego 1, en donde ya el nivel de alarma es el que se transmite al panel central, en donde se indica al panel central de que hay un evento de incendio en el ambiente. Hasta este momento eran eventos que se podían llegar a contener o se podían llegar a evaluar en una etapa de investigación. Ya en fuego 1 se setea el equipo para que en esa instancia ya se genere el evento de incendio. Y fuego 2, que es una instancia posterior a la que mencionábamos con la transmisión de la señal al panel central, es la que se utiliza típicamente para los sistemas de supresión, si es que lo hubiese en las salas. Imagínense, por ejemplo, la sala de un data center, en donde se genera un principio de incendio y el evento progresa. Cuando llega ya al nivel de fuego 2, acciona automáticamente el sistema de supresión para que el incendio sea contenido con el sistema de extinción que se haya instalado en el sitio. El oscurecimiento, que es una medida típicamente utilizada en los sistemas de detección de incendio. Nosotros actuamos cuando el oscurecimiento aún no es perceptible a lo que es la retina del ojo humano. Nosotros actuamos cuando el humo aún no es visible, a diferencia de los diferentes sistemas que, por ejemplo, los detectores puntuales o los detectores de haz lineal actúan al 2% de oscurecimiento por pie, en donde ya vemos que debe existir en el ambiente un oscurecimiento o un nivel de humo bien elevado para que este tipo de dispositivos se activen.
En cuanto al desempeño, si hacemos una comparativa rápida entre los diferentes equipos o diferentes tecnologías, podemos observar que los detectores BESDA actúan a una instancia bien anterior a lo que son los sistemas tradicionales de fotoeléctricos o detectores de barrera puntual. Y ni hablar con lo que se llaman los detectores térmicos o los detectores puntuales o detectores térmicos puntuales que actúan ya cuando hay llama o cuando hay calor en el ambiente. La diferencia puntual que hay entre la detección por aspiración y la detector puntual es que es una detección activa. Con esto se refiere a que se genera un muestreo constante de partículas que hay en el ambiente, partículas de aire que hay en el ambiente, y son sistemas que son independientes de las corrientes o flujos de aire que puedan llegar a circular en el ambiente. Un detector colocado en un lugar donde hay una circulación continua de aire no va a permitir que el humo se aloje en la cámara del detector. Esto no es un problema para BESDA, ya que como fuerza por medio de su aspiración al aire a ingresar a su red de tuberías, no genera una problemática para este tipo de tecnología. La detección pasiva o los detectores spot dependen de que la elevación térmica haga que el humo ingrese a su cámara, o en el caso de los lineales, haga que corte el haz lineal para que se genere recién ahí el evento de alarma. ¿Cómo se diseña con BESDA? Hay 7 principales razones para utilizar BESDA en lugar de otra tecnología. La primera de ellas es la continuidad del negocio. Cuando es fundamental que el negocio continúe, nosotros tenemos que tener una detección lo más temprana posible para poder evitar que el incendio progrese o para que nuestros sistemas automáticos cumplan su función de forma inmediata o lo más anteriormente posible. El humo, cuando se encuentra en sectores difíciles de detectar y cuando realmente hay rendijas o hay imposibilidad de poder colocar otro tipo de sistemas, BESDA, al ser aspiración, es una herramienta bien interesante. Cuando el acceso al mantenimiento no es posible o está restringido, cuando no es posible en espacios, por ejemplo, típicamente arriba de cielos rasos o en lugares donde es bien complejo acceder a los techos porque hay tuberías o hay otras instalaciones interrumpiéndolo, o cuando es restringido, cuando son áreas limpias o áreas en donde es bastante complejo pedir autorizaciones para acceder, en donde nosotros colocamos al detector por fuera del riesgo, y ahí es donde le podemos llegar a hacer el mantenimiento. Esto es una ventaja competitiva frente a otro tipo de sistemas. Cuando es necesaria una detección discreta, cuando, por ejemplo, no podemos tener elementos a la vista porque son edificios históricos, son museos o son sectores en donde no se quieran tener equipos visibles. También es el caso, por ejemplo, cuando hay sectores con ruidos eléctricos o emisiones radioeléctricas que también pueden llegar a afectar la electrónica. En este caso, como decíamos antes, como el equipo está por fuera del riesgo, no tenemos la problemática de que estos equipos sean afectados en su electrónica, por ello es que también es de utilidad para este tipo de instalaciones. Como número 5 podemos mencionar cuando la evacuación del área es un desafío. Este caso típico podemos llegar a decir en ambientes confinados o en ambientes, por ejemplo, hospitales u hoteles, en donde realmente la evacuación tiene que ser lo más rápido posible. Cuando existe un sistema de supresión protegiendo el área crítica, como decíamos antes, es muy típico que en data center, sala de tableros o sala de telecomunicaciones se instalen sistemas de supresión y aparejado con ellos o paralelamente con ellos se instalen también sistemas de detección por aspiración. Y cuando las condiciones ambientales son agresivas, que es el punto que más nos interesa y más nos convoca en el día de hoy, vamos a ver que la solución del BLI que vamos a mostrar a continuación es única en el mercado y es prácticamente exclusiva para determinados sectores donde no habría otro sistema que poder instalar. Para tener bien en claro cómo es que yo tengo que diseñar con sistemas BESDA, lo importante es saber que un orificio es equivalente a un detector. Dicho esto, estamos diciendo que
un detector BESDA es equivalente a una gran cantidad de detectores puntuales. Y esto es importante mencionar que estamos hablando siempre de detectores BESDA. No son sistemas, no son paneles centrales. Nosotros siempre requerimos que nuestro detector se conecte con un panel central. Esto lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero no se puede colocar un detector BESDA con una sirena y decir tengo un sistema de protección contra incendios. No. Esto es un detector, un sistema un dispositivo de inicio del sistema de detección que yo voy a tener y requiero de un panel central para comunicarme. El espaciamiento, según la NFPA 72, es colocar en la misma posición donde yo colocaría un detector puntual, debo colocar un orificio de muestreo. El espaciamiento es exactamente el mismo, son los 81 metros cuadrados aproximados que tengo como área de protección, al igual que si fuese un detector puntual. Lo único que tengo que tener como consideración es que cada orificio, si bien tiene la misma cobertura, el tiempo máximo del orificio más lejano, la partícula que ingresa en el orificio máximo, en el orificio más lejano, perdón, de mi red de tuberías, no puede superar en llegar al detector los 120 segundos. Yo tengo esa única restricción impuesta por la NFPA 72. Para los que no conocen, yo lo estoy mencionando, la NFPA 72 es la normativa principal utilizada en Estados Unidos y la que se utiliza en mayor medida en toda Latinoamérica. Esta normativa lo que me indica, me da una serie de recomendaciones para hacer una instalación adecuada, y en ellas hay un apartado mencionando a los sistemas de detección por aspiración, en donde impone esta reglamentación de tener, o esta imposición de tener como máximo 120 segundos desde que la partícula ingresa al orificio y llega hasta el detector de humo. De forma práctica, si yo tengo una instalación donde habitualmente o donde podría inicialmente colocar detectores puntuales, si yo hago mi red de tuberías BESDA, en cada posición donde estuviese un detector puntual, coloco un orificio, coloco mi detector BESDA, y así es como logro el reemplazo directo de lo que sería un sistema configurado con detectores puntuales, reemplazado o llevado a lo que es un sistema con BESDA y orificios. Como ven, acá el concepto que me interesa transmitirle, me interesa que les quede, es que es muy simple diseñar con BESDA, no es un misterio. Es cierto que para hacer el cálculo de tiempo se requiere de utilizar el software, ya que en la normativa, en la NFPA, también indican que uno tiene que validar la instalación o el diseño previo con un software que nos dé un OK y nos dé una validación positiva de que mi instalación va a cumplir con toda la normativa y va a ser posible llevarlo a campo. Pero más allá de eso, en cuanto a espaciamiento, vemos que la cobertura es la misma que para los detectores puntuales. La estratificación de humo, que es otra de las problemáticas que encontramos en la industria y que también he mencionado en la NFPA. Esto se produce cuando hay una elevación térmica, producto por lo general de la incidencia del sol en los techos o en la parte superior de las instalaciones. Cuando esto sucede, si yo tuviese una temperatura ambiente, esta es elevada unos cuantos grados centígrados, y lo que genera es que en la parte superior de la instalación o del edificio se genere lo que generalmente se conoce como un colchón térmico, y esto impide, o una estratificación que impide que el humo o que el aire, en este caso, ascienda hacia la parte superior. En el caso de producirse un incendio o un principio de incendio, el humo queda en ese estrato sin ascender a la parte superior del edificio. Para evitar esta problemática, lo que propone BESDA es colocar un detector en la parte lateral de la instalación y una red de tubería con orificios tanto en los laterales como en la parte superior. Los laterales lo que permiten es, si se generan estratos a diferentes niveles, el aire sigue siendo aspirado y sigue siendo llevado hacia el detector.
generando que no sea un impedimento este colchón térmico o esta formación de estratificación. En el caso de los orificios superiores, al hacer el aire forzado e ingresar a la red de tubería, también genera comienza con el correr del tiempo a vencer esta estratificación y a generar también las partículas de humo al detector. Por ello es que es necesario colocar en ambos lados. Paralelamente a esto, cuando no hay incidencia solar en la parte superior, el humo sí asciende a la parte superior, por eso es que también es necesario colocar los orificios en la parte superior de los techos. Algunos consejos útiles para cuando nosotros estamos proyectando. Primero tenemos que averiguar cuál es la temperatura que va a haber en el ambiente, qué nivel de suciedad se espera para proteger el medio ambiente, cuál es la humedad relativa esperada. Todo esto hay que evaluarlo principalmente para poder cotejar si el equipo puede ser instalado en el interior de estos ambientes. También considerar si hay vapor o gas que pueda estar presente en el medio ambiente para saber si es necesario, además del humo, tener una detección de gas. ¿Cuál es la clasificación del área que voy a tener en el medio ambiente? Si se lava frecuentemente el ambiente para saber si puede llegar a afectar los equipos que están instalados en su interior, sobre todo la parte eléctrica, y si se manipula algún material que pueda suspender polvo fino en la tubería, como para necesitar generar una limpieza más frecuente de la red de tuberías. Y por último, si se instalará un detector en un área que requerirá una clasificación IP66, como lo decíamos antes, por ejemplo, porque está en el exterior o porque se lava frecuentemente ese sitio. Siguiendo con los consejos para los proyectos, en el caso de instalación en techos con vigas, lo que es importante, y esta es una correlación muy directa con lo que son los detectores puntuales, en donde se instalan, si arriba, por debajo de las vigas. En este caso, si yo tuviese que instalar un detector, o en este caso un edificio, en la parte superior de una viga, tengo dos formas de hacerlo, o bien realizarlo por medio de esta opción, que es colocar estos codos para colocar el orificio en la parte superior de las vigas, o bien puedo hacer un tendido a lo largo de todo el techo del lugar y llevar por medio de adaptadores T el orificio a la parte superior de cada una de estas vigas sin la necesidad de estar generando desviaciones o codos a lo largo de mi instalación. Es algo bien útil y bien simple de implementar, y como estrategia cualquiera de las dos son válidas. En cuanto a las temperaturas, es importante evaluar cuando hay altas temperaturas o bajas temperaturas. Tenemos dos ejemplos que lo vamos a pasar bastante rápido, pero en el caso de generar, estos son curvas que se encuentran en una guía de diseño que tiene Xtralis en su página, y que ustedes pueden consultar sin problema, en donde les indican que de acuerdo a la temperatura, ya sea si es bajo cero o si son de temperaturas elevadas, cuánto largo de tubería tengo que tener para que ese aire se adecue a condiciones aceptables para el dispositivo. Si yo en este caso, por ejemplo, tengo un horno de 100 grados y necesito enfriarlo a 60 grados, lo que tengo que darle es cierta distancia y aproximadamente una longitud de un tubo, en este caso podría ser un tubo de cobre, de 3,5 metros para lograr ese descenso térmico. Esto es bien interesante porque nos da la posibilidad de poder tener instalaciones a temperaturas muy extremas, tanto frías como muy calientes, y de esa manera poder tener nuestros sistemas o nuestra red de tubería instaladas y nuestro detector a una distancia que permita que se genere la detección dentro de estos ambientes. Como les decía, hay guías de diseño para realizar estas especificaciones que las pueden consultar en la página de internet o pedirnos la consulta para darles una mano en el diseño. Aspire 2, que es el software que les mencionaba anteriormente, que es el que nos valida nuestros diseños. Lo que se hace en este software es colocar cuál es el modelo BESDA que vamos a utilizar y cuál es la red de tubería que voy a instalar o que tengo previsto instalar en el ambiente. A partir de esta red de tubería, las cantidades de orificios y demás características, codos y demás,
me da una representación isométrica de cómo va a quedar el equipo y la red de tuberías en el campo. Y cuando uno le da la aceptación o le da el pedido de validación, el software nos devuelve un OK o una falla o una necesidad de rever el proyecto para que tengamos que hacer las modificaciones necesarias y de esta manera poder tener un proyecto acorde a la NFPA 72. Pasando a lo que es el portafolio de productos, VESDA tiene dos líneas de productos, una que es más actualizada, la otra que es una línea que por muchos años ha permanecido en el campo, en el mercado. En esto vemos la línea VESDA láser, que es la que vemos en pantalla. De esta línea, hoy día solamente están válidos el VESDA BLI, que es el que vamos a ver a continuación, y el VESDA BLF. El resto ya son equipos obsoletos que tienen su reemplazo. Y también lo vamos a encontrar con la línea VESDA-E, que es la línea de productos más moderna, con una cámara de detección con tecnología FLIR, que es una tecnología patentada por Honeywell y por Extralis en su momento, que lo que permite es tener una detección tanto láser como analítica de las partículas de humo que hay en el ambiente, permitiendo tener una mayor resistencia o una mayor detección de lo que es el humo efectivo y humo real a lo que podría llegar a ser partículas de polvo o detección no deseada en el ambiente. Para poner en claro cuál es la línea de productos que hoy por hoy nos vamos a encontrar en el campo y cuáles son los productos que hoy por hoy fueron reemplazados, vamos a ver la línea láser, que como mencionamos, el BLF 250 y el BLF 500, si se fijan en el eje vertical vamos a ver los puntos de muestreo y en el horizontal los metros cuadrados de cobertura. El BLF 250 tiene una cobertura de 250 metros cuadrados y el de 500 metros cuadrados. Vamos a tener el BLC de 800 metros cuadrados, un producto hoy por hoy ya discontinuado, pero que se van a encontrar en el mercado posiblemente. Hasta aquí estos tres productos son de una única tubería. Después nos vamos a encontrar con equipos ya de 4 tuberías, como es el caso del BLI, con una cobertura de hasta 2.000 metros cuadrados, el caso del BLP o el BLS, productos ya discontinuados. La línea VESDA-E, que es la línea que hoy por hoy está principalmente vigente en el mercado. Vamos a ver que el BLC, que mencionábamos antes, va a ser reemplazado por el BEP de una tubería. Hay una versión puntual que es de una única tubería. Si el espaciamiento es menor, o es similar a los 500 metros, podríamos utilizar también el BLF 500. Va a depender de cuál de las dos alternativas sea la más acorde a esa instalación en el caso de tener que reemplazarlo. No es necesario estar reemplazando equipos, pero si tenemos un BLF que está fuera de servicio y hay que reemplazarlo, el BEP de una tubería sería el equipo que reemplazaría en todas sus opciones. El BLP y BLS va a ser reemplazado por el BEP y BES de nueva tecnología. Y existe también un BEA, que es un equipo de capilares, en lugar de tener tuberías rígidas, son tubos flexibles más pequeños de la sección de un cable de red, y tiene la capacidad de tener hasta 40 de estos cables de red, con la ventaja principal de que estas tuberías o microtuberías pueden ser direccionables. Yo puedo saber cuál de esas microtuberías es la que está trayendo las partículas de humo, haciendo una correlación muy directa o reemplazando en forma directa a los que son los detectores puntuales con los detectores, con un detector por aspiración. En el caso del BLI y el BEP, son detectores de 4 tuberías que identifican la zona completa. En el caso del BES, yo puedo identificar o puedo direccionalizar cada una de las 4 tuberías en forma independiente y puedo saber en cuál de esas tuberías es que se está produciendo el evento. También existe el BEU, un equipo de hasta 6.500 metros cuadrados, tiene mayor potencia porque prácticamente lo que tiene es un ventilador más robusto y más potente que permite tener mayor capacidad de aspiración. Y por último el IVESDA,
Es un software que se pueden bajar tanto en una tablet como en un teléfono celular y pueden visualizar los parámetros de los equipos en forma remota, ya que todos los equipos VESDA-E tienen la capacidad de tener Wi-Fi en el equipo, con lo cual no es necesario ya conectarle ningún cable, sino que a través del Wi-Fi yo puedo estar tomando los valores de todos los que son los VESDA-E, de la línea de productos VESDA-E, y de esta manera simplificar el service que le tengo que hacer a ese equipo. Existe un cuadro comparativo que se pueden descargar de la página de Extralis.com. En este cuadro comparativo van a poder visualizar todos los equipos que hoy por hoy se encuentran vigentes, el BLI, el BLF, BA, BS, BP y BU, con sus características principales, como para poder determinar de forma bien rápida cuál es el equipo más recomendable para el diseño que yo estoy encarando. Existe un software de monitoreo gráfico que es el BSM4, es un software muy similar a los software que tienen las diferentes centrales de incendio, en donde yo tengo mi árbol de dispositivos, donde tengo mis planos de planta y a través de los diferentes clics puedo ir accediendo, puedo ir ingresando a los diferentes, del edificio a la planta, de la planta a los sectores, de los sectores a la habitación puntual, de acuerdo a cómo tengamos configurado mis mapas con diferentes niveles de accesibilidad, y de esta forma poder llegar al punto en donde se está produciendo el evento. El BSC es el software de configuración. Acá lo importante y lo que me gusta remarcar es que el software gráfico que vimos anteriormente, el BSM4, es un software que tiene un costo porque es un software que se instala en el cliente, pero el resto de los software, tanto el Aspire como el BSC, como todas las herramientas que tenemos para diseño y configuración de los equipos, no tienen un costo. El único requisito es que el técnico esté certificado, o la empresa esté certificada en Extralis, y esa certificación lo que les brinda es un acceso a la página donde se pueden descargar todos los software que tiene a disposición Extralis. Es decir, lo que en este sentido la política de la empresa es no lucrar con los software hacia los técnicos, ya que son herramientas y son, digamos, aplicaciones o programas de trabajo para poder llevar adelante tanto las instalaciones como los diseños previos. Las tuberías VESDA que ofrece la marca son tuberías certificadas UL de CPVC. No se pueden instalar y no se permiten y no se deberían instalar tuberías que no sean CPVC. Si la tubería digamos que requieren, o la instalación, o el cliente básicamente requiere que la instalación sea una instalación que esté con equipos certificados bajo UL, van a tener que instalar esta red de tuberías. Si, por ejemplo, hubiesen, como el caso que veíamos antes de altas temperaturas, se pueden instalar tuberías rígidas, metálicas o de cobre o de acero inoxidable, de acuerdo a si hay en el ambiente agresividad que pueda llegar a afectar a la tubería plástica. En ese sentido no es que se tiene que utilizar sí o sí la tubería de CPVC de Extralis, pero sí hay que tener en cuenta que si voy a utilizar una tubería diferente, en el software Aspire debo de configurar o debo de setear cuál es el diámetro interno de la tubería que estoy utilizando para que los cálculos sean los correctos. Hay unos puntos de muestreo, clip, que se llaman, que vienen en dos versiones. Uno es para ambientes tradicionales o ambientes normales, y otro es para ambientes agresivos, como los que vemos en el lado derecho, que lo que permite es la superficie particular que tiene, lo que permite es que no se genere y no se acumule polvo en la superficie del punto de muestreo. ¿Qué es lo que hacen estos clips? Básicamente se adosan a mi tubería y me da la ventaja de que los orificios que le tengo que hacer en todos los orificios de muestreo que van a tener mi red de tubería va a ser de una misma medida, que van a ser de 10 milímetros. Y a estos orificios
les adoso el clip correspondiente, y cada clip va a tener un código de colores que va a depender del diámetro que va a tener la perforación. El Aspire, a mí cuando hago una configuración, me dice qué tamaño, qué diámetro debe tener cada uno de los orificios que van a tener mis puntos de muestreo. Yo puedo dejar, como se hacía anteriormente, que el instalador, dejarle mi plano de instalación y cuál va a ser el tamaño de cada uno de los orificios. Esto muchas veces no se hacía correctamente o tenían problemas. Esto lo que hace es evitar justamente o simplificar la instalación, diciéndole o dándole la indicación al instalador que simplemente haga orificios de 10 milímetros y con estos clips, que la verdad no tienen un costo alto que me impida poder utilizarlos, lo que me hace es garantizar de que voy a tener el orificio de la dimensión que yo necesito en la ubicación correcta. Básicamente unifica los tamaños de perforación, simplifica la instalación y la puesta en marcha, versión estándar y para ambientes hostiles, y un código visual de colores. Ahora sí, vamos de lleno a lo que es la solución BLI para entornos industriales hostiles. Los ambientes o las aplicaciones industriales, que por ejemplo pueden ser la minería, plantas de fabricación y procesamiento, cintas transportadoras, plantas petroquímicas, silos de granos, instalaciones de generación de energía, plantas de madera, pulpa y papel, almacenes en general, donde hayan, obviamente, partículas en suspensión, en donde no se pueden instalar los sistemas de aspiración tradicional, plantas de tratamientos de agua, centros de transporte, plantas de fertilizantes, mataderos, lavanderías, almacenes frigoríficos, equipos y maquinarias, plantas textiles. Son algunas de las aplicaciones industriales en donde se puede instalar los equipos BLI, al igual que en instalaciones para ganados y animales, que es otra de las aplicaciones que se le pueden dar. Básicamente, y para que se entienda de forma simple, voy a poder instalar los sistemas VESDA tradicionales en data center, salas de control, salas eléctricas, depósitos, y ya cuando el ambiente empieza a tener o a ser afectado por partículas en suspensión, por suciedad, por polvos, o por condiciones, o inclusive por vapores, que son que pueden llegar a generar una falsa alarma en los detectores, es que el BLI entra a cobrar sentido, y cuando inclusive la contaminación es muy elevada o muy importante, se pueden mezclar los BLI y juntarlo con filtros externos para justamente permitir que la vida útil del dispositivo sea grande y sin necesidad de un mantenimiento tan frecuente. El BLI es un detector de humo por aspiración y es el único en el mercado para entornos industriales hostiles. Tiene una cobertura de hasta 2.000 metros cuadrados, 4 entradas para tuberías rígidas, la longitud total entre las 4 tuberías puede ser hasta 360 metros, esto es entre las 4 tuberías. Tiene 5 LEDs de estado de alta intensidad, que son los que se ven en la parte frontal del equipo. Estos LEDs son de alta intensidad porque justamente cuando hay ambientes con vapores o con polvo, para que sea identificado a distancia, es que los LEDs son justamente con estas características. Tiene una función de autolearn. Esto lo que permite es dejar al equipo instalado en un ambiente industrial durante unos días o unas semanas, y en ese periodo el equipo empieza a aprender cuál es el ambiente y cuál es la condición normal de funcionamiento de ese equipo, para así no generar falsas alarmas en el caso de que el equipo quede en funcionamiento a lo largo de su estadía. También tiene una función de Clean Air Zero. Esto lo que permite es hacer una limpieza interna, hay como un aspirador interno en la cámara de detección, que lo que hace es hacer una limpieza de esta cámara para tener siempre en correcto funcionamiento y en condiciones mi dispositivo. El monitoreo de flujo de aire, yo en las 4 tuberías voy a tener un sensor de flujo para tener en continua supervisión cuál es el flujo que está circulando por cada una de mis tuberías. En el caso de que ese flujo se vea reducido, puede tratarse
a que la tubería se está bloqueando o hay algunos orificios que están necesitando mantenimiento porque se están obstruyendo. En ese sentido es que el monitoreo de flujo me permite a mí el supervisar las líneas de la red de tuberías. Puedo colocar un equipo de referencia en donde ahora más adelante vamos a mencionarlo gráficamente qué significa esto. Tengo 5 relés, los relés que mencionamos antes de Fire, de falla y hasta 3 relés configurables. La sensibilidad es programable de 0,025 a 20% de oscurecimiento por metro. El equipo tiene doble etapa de filtrado, inclusive tiene un filtro inteligente, que es un filtro absoluto, para permitir mayor longevidad al equipo. El gabinete es IP66, está aprobado para ambientes clase 1 y visión 2, tiene certificación SIL 2, tiene una entrada USB, un fácil acceso a los bornes de conexión y BACnet over Ethernet incorporado en los equipos. Si uno abre la tapa, puede ver rápidamente el aspirador, el filtro inteligente que le decíamos antes, el filtro absoluto, un filtro secundario, la electrónica y la cámara de detección. Vamos a ver este video, pero lo vamos a ver aquí porque lo tengo doblado. Bien, siguiendo con la presentación. También existe la posibilidad de colocar detectores de gas a la salida de la tubería. Estos detectores de gas son los XLC, tienen la posibilidad de comunicación Bluetooth, la detección remota del gas, porque voy a tener el equipo al detector de gas que lo puedo tener a la salida directa de mi detector Vesda y la red de tuberías que vaya al campo con los orificios que están en el campo. Entonces mi detección va a ser remota porque no va a estar en el ambiente, sino en un lugar más accesible. Los gases que puedo detectar al día de hoy son los de dióxido de carbono, monóxido de carbono, gases inflamables, oxígeno. También a los detectores BLI, como mencionábamos antes, se le pueden poner los filtros externos cuando la suciedad es muy importante. Estos filtros se componen de 2 láminas FOAM que lo que hace es evitar que partículas de gran tamaño acceda a la cámara detector, dándole un mayor tiempo de vida útil y no afectando a los filtros internos propios que tiene el detector Vesda. Esto también lo que permite es, yo al mantenimiento se lo debería hacer con mayor frecuencia a estos filtros y no a mi dispositivo BLI. También existe la posibilidad para ambientes con vapores y productos agresivos, colocar filtros químicos externos. En el caso de, por ejemplo, este es el ejemplo de contaminación química en las plaquetas electrónicas. Para ello es que se colocan filtros químicos en donde
El proceso de filtración se realiza por medio de pequeños gránulos o perlas para purificar el aire. La vida útil del filtro depende del ambiente y de los productos químicos que hayan concentrados en el aire. Algunos tipos de elementos de filtro incluso pueden cambiar de color cuando se encuentran saturados, lo que da un indicio de que es necesario su reemplazo. En cuanto a lo que mencionábamos antes, a la red de referencia, que decíamos antes, si yo quiero tener un equipo de referencia, esto se setea en mi software de configuración y puedo tener, por ejemplo, como muestran en la imagen, un equipo con una tubería en una zona que yo quiero tenerla como referencia, que inclusive puede ser el exterior, y de esta forma tener mi equipo referenciado y una red VESDA con diferentes zonas. Puede ser una o puede ser varias, en este caso, en este ejemplo son 4 zonas, en donde yo tengo mi red de tuberías con cada uno de los dispositivos BLI y un equipo de referencia. Esto sucede, por ejemplo, en lugares en donde puede pasar que hay quema de pastizales, por ejemplo, en algún campo, y en el interior de un depósito, esa quema o esa humareda puede llegar a ingresar. Con esta referencia yo lo que hago es tomar cuáles las condiciones externas y de esta forma poder determinar de que en ese momento se está dando una condición diferente o una condición excepcional en donde no debo tomar a ese humo como principio de incendio y lo que me hace es me eleva básicamente el threshold de disparo porque entiende de que hay condiciones no típicas o no habituales en el ambiente. Esto para este tipo de situaciones se suele usar muy frecuentemente estos equipos de referencia. Como decíamos, para áreas clasificadas, puedo tener el equipo dentro de un área clase 1, división 2. Obviamente voy a tener que tener mi electrónica por fuera, pero de esta manera sí poder tener mi equipo dentro de esta área clasificada. Se puede tener la necesidad de colocar tantos trampas de polvo como de condensación. Si en el ambiente, por ejemplo, estábamos protegiendo una cámara frigorífica, si fuese el caso, o un ambiente que pueda llegar a generarse condensación en las tuberías, de esta manera y con esta estrategia, yo aquí lo que tengo es mi red de tuberías que van al ambiente con mis trampas de agua o mi trampa de polvo para poder hacer una mantención de cada una de mis tubos que van hacia el campo, que van hacia las áreas agresivas. Existen 2 estrategias para realizar la limpieza de tuberías. Una puede ser manual, que es como la que se ve a continuación, en donde tengo un accesorio para poder conectar un soplador de aire. Si ven acá en la foto, lo que se puede llegar a visualizar es que se cierra la válvula que se dirige hacia el dispositivo para que este no se vea afectado y por medio del soplador hago una limpieza de la tubería que va hacia el campo. Acá lo que podemos llegar a ver es un tablero con las 4 tuberías que se ven aquí al costado, con sus 4 válvulas, y yo puedo conectar, en este caso, un soplador para hacer la limpieza manual de mi red de tubería y dejarla siempre en correctas condiciones. Esto no es obligatorio, no es fundamental, pero sí es importante para lugares agresivos, que es donde principalmente vamos a estar instalando los BLI. También existe una manera automática de realizar este tipo de limpieza con un compresor, una válvula solenoide, un timer y una válvula de no retorno para impedir que el aire que yo esté soplando con el compresor acceda hacia mi BLI. Yo cierro mi válvula por medio de este timer, abro la solenoide, activo el compresor y hago una limpieza automática de mi red de tuberías. Esto, como decíamos antes, es bien útil para lugares, ejemplo típico, o un ejemplo que se puede aplicar esto, por ejemplo, un aserradero, en donde en las tuberías o en los orificios la acumulación de aserrín es frecuente y en el caso de yo tener que hacerle un mantenimiento a esa red de tubería va a requerir de que haga visitas muy frecuentes.
Para ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, se puede utilizar este tipo de estrategias en donde permito o le brindo al cliente la posibilidad de tener mi sistema en continuo mantenimiento automático, por más que después tengo que sí ir a mi BLI para poder verificar que esté en condiciones en forma interna. Vamos a ver un video de esto que estábamos mencionando con mi red de tubería, mi dispositivo Vesda, los orificios que van hacia el dispositivo, y si yo le quiero tener un mantenimiento automático, instalo un gabinete, mi equipo Vesda, en este caso era un modelo anterior al BLI, con mi compresor, y el tablero como el que vimos recién, con su controlador y sus válvulas. De esta manera, de forma automática, va cerrando cada una de las válvulas para hacer la limpieza de cada una de las tuberías y de los orificios o puntos de muestreo. Una vez que termina con una tubería, conmuta a la siguiente. Son aproximadamente 25 segundos que se puede utilizar para la limpieza de cada una de mis tuberías. Es un uso bien práctico y bien fácil de poder implementar. Para ver algunas aplicaciones en la industria, vemos cómo se instala el equipo, puede estar en el interior de este tipo de ambientes industriales, en la industria textil, donde también aquí es bien importante tener una detección temprana y a veces la misma industria, tanto la textil como la del papel, puede generar partículas en suspensión. La industria del tequila, esta es una planta del tequila en México, en donde, si puedan llegar a ver en la misma foto, hay partículas en suspensión. Estas se generan cuando a los toneles se los enfría por medio de aspersores de agua que se pueden llegar a visualizar a lo largo de este depósito. Estos son aspersores, son líneas de agua que cuando enfrían los toneles elevan la polvo que hay en el ambiente, generando o pudiendo generar en diferentes sistemas algunas falsas alarmas. En este caso se ha instalado un BLI con la red de tubería naranjas que se ve en la parte superior de los techos, y esto va hacia el equipo BLI para la detección temprana. También hay que entender, en este tipo de sitios es importante una detección temprana porque cualquier incendio puede ser bien importante y bien severo. Acá vemos el caso de una cámara frigorífica, donde tenemos también las válvulas para purgar la condensación que se pueda llegar a generar en el ambiente. En túneles, donde son lugares por lo general también bastante agresivos o sucios, y en donde a lo largo del túneles, en este caso de tendidos eléctricos, puede instalarse la red de tuberías Vesda. Máquinas excavadoras, máquinas móviles. Acá vemos en la parte izquierda una máquina excavadora y en la parte derecha son dos fotos del interior de la máquina excavadora con la red de tubería y orificios puesta en el interior. El equipo tiene una certificación para impactos o para lo que sería vibraciones o movimientos, con lo cual podría instalarse en el interior de estas máquinas que generalmente son utilizadas en minería. Propiamente en la minería, se puede instalar los equipos tanto en la sala de tableros eléctricos, en las líneas de transporte o las cintas transportadoras que se puedan instalar a lo largo de la mina. También es un uso el poder instalar los equipos BLI. Autopistas, subtes en el interior de los túneles de los subterráneos, también pueden instalarse detectores de Vesda. Acá lo interesante de este tipo de tecnología, como siempre mencionamos, es que es detección temprana de incendio, a diferencia de lo que se puede ya instalar habitualmente en estos sitios, que son cables lineales. Los cables lineales son bien económicos, pero la realidad es que me dan un aviso de incendio cuando el evento ya, digamos, es efectivo y hay una elevación térmica bien importante.
En el caso de Vesda logramos tener una detección bien temprana y si hubiese, por ejemplo, una formación en el túnel, podemos dar una señal de alarma bien rápida. Por último, lo que vamos a ver es cómo comunicamos a los detectores Vesda con los diferentes paneles de alarma. Una opción de comunicación entre todos los dispositivos es mediante una VESDANet, que es una red que intercomunica los diferentes modelos o los diferentes equipos del sistema. La forma convencional de hacerlo a la comunicación es mediante módulos de relé. Yo tengo mi panel con el lazo de inicio de incendio, los módulos de entrada, por lo general pueden ser 4, pueden ser 5 o pueden ser más, de acuerdo a la necesidad que se tenga. Estos módulos son los que me van a dar las diferentes alarmas, las diferentes fallas o las diferentes señales de supervisión de mi equipo Vesda. La alternativa, como mencionábamos antes, es por medio del VESDANet, la intercomunicación de los diferentes detectores Vesda, que por medio de un HLI, que es un gateway, que es el que se ve el equipo que se ve aquí en la imagen, por medio de este VLI, intercomunicarnos a una placa de integración a las centrales de incendio. Este es un caso que se puede dar, por ejemplo, con las Notifier, en donde se puede instalar un HLI, en donde yo tengo equipos antiguos, como pueden ser los VLPs, los VLC, los VLF, le puedo agregar detectores de la nueva tecnología, VU, VP o los VLI, intercomunicarlos a todos por medio de la VESDANet y por medio del HLI vincularlo a mi panel de incendio. Otra alternativa, esto para el caso exclusivo de lo que son las paneles Notifier, es utilizar las versiones NTF que tiene cada modelo. Los modelos vienen en su versión convencional, que es con relé, o con su versión NTF, que es con protocolo Flashcan de Notifier. Como se ve acá en la imagen, esto lo que me permite es poder conectar dentro del mismo lazo de inicio de incendio los diferentes detectores a mi panel central. Es decir, conecto un detector de humo o detector térmico y puedo conectar un detector Vesda o todos los que se requieran, inclusive un OSI, unas barreras OSI-DR, y de allí a mi panel central. Estas son las formas que tengo para poder vincular los diferentes detectores, ya sea por relés, por un gateway general para poder comunicar todos los tipos de detectores, o si son estos detectores de la línea Vesda BE, poder incluirlos directamente dentro de mi red Flashcan. Es importante mencionar que son solamente los modelos que se ven en pantalla los que hoy por hoy están habilitados para conectarse dentro de este protocolo Flashcan. El VLI no está hoy día, está ya anunciado que a fin de este año está previsto, o a principio del próximo, está previsto tener la versión Vesda VLI para poder comunicarnos directamente en el Flashcan. Esa fue la presentación que les quería dar. Ahora veo que hay algunas consultas. La idea es, vamos a repasar las consultas que tenemos y desde ya tener esta oportunidad para poder contestar y resolver cualquier inquietud que tengan. Sí es importante, por último, mencionarles, antes de encarar las consultas, que nosotros contamos con un equipo de soporte para la región que nos pueden ayudarles para sus diseños. El canal es por medio de TDS, ellos también están capacitados para darle soporte y para ayudarlos con los diseños, e inclusive ellos tienen de parte nuestra también un soporte directo, con lo cual lo que les propongo es que ante cualquier necesidad puntual recurran a TDS, a Javier o al equipo comercial o el vendedor con el que generalmente trabajan para poder preguntarles, consultarles o pedirles asesoramiento para que les den ayuda en cualquier tipo de diseño. Como decíamos, en lo que es las consultas... Sí, Matías, justo ahí hay algunas consultas que me imagino se han respondido a lo largo de la presentación, sí, pero bueno, si querés las leo como para las que repasamos. si Sí. alguien más en el transcurso de estos minutos
necesita hacer alguna consulta o no le quedó muy claro, digamos, alguna temática, bueno, la puede hacer Ah, por intermedio de la opción de preguntas. Bueno, ahí seguro, sí. Jonathan Herrera hizo la consulta sobre el tema de los gases que puede detectar, que también ahí justo acaba de responder que ya lo vio en el transcurso de la presentación. Eh, Ok. Después está Marcos Strix, eh, que está consultando sobre el tema de los sistemas de detección analógica, si la comunicación es por contacto seco o por comunicación. Me imagino que se refiere a algún protocolo propietario de alguna marca en particular. Sí, entiendo que eso es lo que vimos al final, integración, y Marcos, por favor. Ah, ok, ya respondió también. ¿Ah, Sí, sí? dice al final. Básicamente es lo que decíamos, es las últimas slides. Yo esta presentación se la voy a facilitar también a Javier para que la pueda distribuir. Básicamente era esto que mencionábamos, que se puede conectar mediante contactos secos o por medio de protocolos, tanto por el Gateway HLI o por el Flashcan en los productos BESDAE de Notify. Perfecto. A ver, quiero, por ahí, si está todavía Hernán Martín, tuvo algún inconveniente con el audio. Sí, con el Si hay, audio. hay alguna parte donde, Hernán, si me estás escuchando, si hay alguna parte donde a vos no te quedó claro, nos gustaría que hagas tu consulta a ver si podemos reforzar esa interrogante. Eh, y bueno, por el resto creo que por lo que pudimos Ahí ver, pregunta Cristian sí. si los clips tienen alguna junta que impiden las posibles fugas. Entiendo que las posibles fugas te refieres, Cristian, a si, digamos, el clip lo que hace es se ajusta, o sea, a presión, digamos, sobre el orificio, con lo cual no permite que hayan fugas. Entiendo yo que te refieres fugas digamos, en ese orificio. Está diseñado casualmente para que el encastre sea a presión, para justamente que sea hermético la inyección de ese clip y que se permita utilizarlo como punto de muestreo. Los clips también están homologados y están certificados bajo UL, con lo cual está previsto de que no permitan fugas en el sistema. De todas formas, o sea, estamos hablando que son secciones de aire, no es que si le va a entrar una micronésima partícula, o sea, no va a afectar a la instalación, pero sí está previsto para que se cierre, digamos, correctamente con la tubería. Perfecto. Dice, ahí hay otra pregunta con respecto a, dice Hernán Martín, ahí justo está preguntando Hernán. Dice, en un área donde hay Sí. mucho polvo en suspensión, ¿cada cuánto se debe hacer la limpieza? En realidad es muy difícil de medirlo en forma teórica. Este cálculo hay que hacerlo en la práctica y hay que hacerlo caso por caso. Yo no te puedo asegurar de que en un ambiente de un depósito donde generalmente no hay partículas en suspensión, el mantenimiento se lo tienes que hacer, como dice la NFPA, dos veces, o sea, una inspección visual y una inspección efectiva, Campo. o en realidad son dos inspecciones visuales y una efectiva al año, pero la realidad es que cuando hay polvo no sabría decirte porque depende de la cantidad que vaya a haber en el ambiente, si yo el mantenimiento o la limpieza la tengo que hacer semanal, la tengo que hacer quincenal o la tengo que hacer cada 3 meses. Eso me lo va a dar la práctica, pero en sí cuando uno ya visualiza o visita una instalación se va a dar cuenta y uno ya va a poder evidenciar si realmente esto es algo que cada 3 meses puedo hacerlo mantenimiento, cada 6 meses puedo hacer mantenimiento, o realmente las partículas que hay de humo en el ambiente son tan penetrantes o tan importantes que voy a tener que poner, por ejemplo, un sistema automático para hacer una mantención semanal, por ejemplo. Entonces ahí es donde cuando la frecuencia ya empieza a ser muy importante, la frecuencia que voy a necesitar de limpieza, como lo que mencionaba antes, por ejemplo, el aserradero va a requerir una limpieza prácticamente semestral semanal o quincenal. En ese sentido, conviene ya considerar una limpieza automática
la red de tuberías para así garantizarme la buena detección de cualquier tipo de evento que se pueda llegar a producir. Perfecto. Y Marcos Strikes nuevamente nos hace una consulta, dice, ¿con la altura se pierde rango de cobertura al igual que con los detectores de humo? Bueno, acá en realidad hay un tema, ¿no? Porque la NFPA no es bien clara con lo que es la altura de los dispositivos en lo que se refiere a detectores de humo. Si bien menciona cuál es la altura máxima recomendada, para cuando se excede esa altura ya hay que hacer una evaluación por desempeño. Pero sí, en principio es exactamente lo mismo que para los detectores puntuales, o sea, las mismas normativas o las mismas consideraciones que se aplican para, o que aplica la norma para los detectores puntuales es la que se debe aplicar para los detectores de aspiración. La excepción o la consideración que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, en lugares con una renovación de aire muy elevada, sí se reduce el espaciamiento que hay entre los diferentes dispositivos. Eso es al igual que en los detectores puntuales. Por eso digo es que en realidad no hay una diferencia, sino que la normativa toma por igual a los sistemas de detección y lo único que identifica son diferentes tecnologías que tengo, pero el sistema se tiene que componer de las mismas cosas. Perfecto. Y hay una pregunta de Ariel Ruggero. Dice acá, nuestra empresa hizo la instalación de detección por aspiración en Mercado Libre y nos pedirían sellar la cañería. A la entrada del equipo, ¿existe algún producto específico para esto? A la entrada del equipo no se recomienda sellar la caballería, porque obviamente que es o sea, que para cuando uno tiene que retirar el equipo, hacer alguna mantención, el equipo tiene que estar libre. Está preparado para que la tubería ingrese de forma y quede una instalación hermética con el campo, con lo cual no es necesario sellarla en donde está el ingreso al equipo. De hecho, después, sí, para lo que es el resto de la tubería existe pegamento para sellar la unión entre la tubería CPVC, pero no se debe hacer al ingreso, o sea, en el tubo que ingresa o que impacta directo con el equipo, en este caso, por ejemplo, el BLI. Claro, por un tema de mantenimiento, digamos, para poder... Correcto, Perfecto. correcto. Y Augusto Ayaza nos pregunta, dice, en el caso de una planta de leche en polvo, ambiente de vapores, polvo en suspensión y temperaturas, ¿sería viable la instalación? Sí, por supuesto. Por Definitivamente, supuesto, lo que hay que ¿no? tener en cuenta, sí, sí, lo que hay que tener en cuenta justamente, si necesito filtros externos Ujú. para poder evitar que partículas de gran tamaño accedan al detector, hay que evaluar si las temperaturas que hayan en el lugar, a veces en la planta, sobre todo de leche, hay sectores de cámaras frigoríficas, en cuyo caso, lo que decíamos antes, hay que evaluar qué tubería es la idónea para ese ambiente y hay una serie de kits particulares que tiene Vesda para ingresar al interior de las cámaras frigoríficas. Y obviamente que lo que después hay que evaluar es cuál es el threshold o el disparo que se requiere, pero casualmente estas son las aplicaciones para los que el BLI son aconsejables y son recomendables instalar. Prácticamente lo interesante del BLI, del producto, es cuando ustedes estén frente a un desafío, un diseño o una especificación o una instalación que realizar y no tienen ni idea de qué producto o qué sistema puede proteger, es probable que con Vesda y con el BLI pueda resolver su problemática. Por eso es que está bueno si nos comparten la necesidad como para poder ayudarlos y poder contribuir para el diseño correcto de esa instalación. Exactamente. Sí, así es, Matías. Justamente hago hincapié también en esa recomendación que está haciendo Matías. Con respecto a eso, digamos, nosotros trabajamos de la mano con Extralix para poderlos asesorar en cualquier proyecto que ustedes necesiten, alguna solución en particular, que no solamente tenga que ver con áreas industriales, sino con lugares, por ejemplo, como hospitales, data centers, todo ese tipo de proyectos, nosotros los podemos asesorar sin ningún inconveniente. Tenemos la capacidad y justamente el apoyo de Extralix para poder encarar cada uno de los proyectos que ustedes necesiten. Y creo que para ir cerrando, Mati, la última consulta que la hace Ixen Hernández. Dice, el software Aspire 2 permite exportar listas de materiales requeridas para instalación.
Sí, es buenísima la pregunta. El Aspire 2 lo que te permite es generar un boom, un listado de materiales. Una vez cuando uno tiene la instalación completa, el sistema valida que la instalación está ok y se puede llevar a la práctica. Tiene una alternativa de poder descargar el listado de materiales. O sea que básicamente con ese listado de materiales ustedes hacen el pedido de precios a TDS y les indica tanto el dispositivo, la cantidad de tuberías requeridas, los codos, los accesorios y cualquier tipo de dispositivo que vaya a requerir la instalación. Entonces es bien práctico utilizar el Aspire tanto para lo que es el diseño como para que es justamente la preventa, ¿no? Que es cuando uno tiene que generar el presupuesto. Así que en ese sentido, sí, la respuesta es sí, se puede exportar y uno puede tener un formulario, un formato que creo que lo descarga en PDF con todo el listado de materiales que voy a necesitar para la instalación. Bueno, perfecto, Matías. Creo que con eso hemos cerrado la ronda de preguntas. Si a alguno le queda alguna duda, tiene el contacto de Matías y también tiene mi contacto en donde hicieron la inscripción, tiene mi contacto también mi correo para lo que necesiten. Eh, Así que nada, primero agradecer su tiempo valioso por justamente tratar de seguir informándose, capacitándose en estos productos. La idea es hacer una presentación, en este caso se hizo una presentación puntual con un producto, pero digamos, Extralis tiene una variedad de equipamiento acorde para cada solución, ¿no? Entonces la idea es que si ustedes, alguno de ustedes necesita algo en particular o necesita ver un proyecto en particular, y saber qué tipo de equipamiento es el que les podría servir para el proyecto, no duden en contactarse conmigo o con Matías para poder asesorarlos. Sí, Hernán, Javier Raxumí es mi nombre. Si no, ahora les mando, igual después de esta charla, les voy a mandar mi contacto en todos los que están inscritos para poder, para lo que necesiten, estamos a su completa disposición. Matías. Excelente, muchas gracias por tu tiempo y nada, como le decía Javier, estamos a disposición y, digamos, nos interesa y nos gusta que nos llamen o que nos convoquen cuando están diseñando porque sabemos que es la etapa en donde mejor se puede asesorar y mejor se puede llegar a la solución más idónea para esa aplicación. Así que nada, muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Y cuídense. Hasta luego.